Pero pues, nada más voy a usar dos versículos, a ver si no nos confundimos ahí con las versiones, pero como decía el pastor Luis en la mañana, hay ciertas palabras diferentes, pero el sentido es lo mismo. Amén, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga hoy con su palabra. Permítanme orar. Padre Santo, Santo. Te alabamos, te damos toda la gloria y la honra a ti, Dios soberano. Gracias porque tenemos tu palabra con nosotros. Disponemos nuestro corazón en este momento para recibirla y rogamos al Espíritu Santo que nos ministre a cada uno, Señor, según tu voluntad, según la necesidad propia de cada uno. Ayúdanos para entender tu palabra y para ponerla por obra, te lo pedimos en Cristo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Palabra de Dios. Escogí esta versión, hermanos, porque en la Reina Valera 1960 fue añadida en el versículo 1, que realmente no está en el idioma original. Entremos en detalle, hermanos. El capítulo 8 del libro de Romanos, o la carta a los Romanos, nos presenta, entre otras cosas, hermanos, los privilegios que tiene el creyente, los privilegios que tienen los verdaderos cristianos, los hijos, las hijas del Señor. Entre ellos podemos contemplar algunos o mencionar algunos. Por ejemplo, uno de los privilegios es que el cristiano tiene vida espiritual. Amén. Porque el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Efesios que una persona que no tiene a Cristo o que no es de Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Amén. Pero el que está en Cristo o el que le pertenece a Él, hermanos, tiene vida espiritual. Ya no está muerto. Gloria a Dios. Eso lo podemos constatar ahí en el versículo 5 al 9. Otro de los privilegios que contiene el capítulo tiene que ver con la adopción como hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Los cristianos reciben el espíritu de adopción y pueden clamar por ello: Abba, Padre. Somos ahora, hermanos, colocados en una posición de hijos, de hijas de Dios. Y ahora con toda libertad, familiaridad, con toda confianza podemos invocar al Señor Dios Todopoderoso y decirle: papito, Abba, Padre. Qué maravilla, ¿verdad? Maravilloso. Y estos son parte de los privilegios, podemos verlo en el versículo 15. Mencionamos también la herencia conjunta con Cristo como uno de los privilegios del creyente, hermanos. Los creyentes somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, compartiendo su gloria futura. Romanos 8:17. Amén. Somos herederos, hermanos. Y qué maravillosa herencia tenemos en los cielos, ¿verdad? Una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para todos aquellos que
pertenecen a Cristo. ¿No le da gusto? Romanos 8 habla de la herencia. Podemos hablar también, mencionar la providencia divina. Todas las cosas obran para bien, dice el versículo 28, ¿verdad? Un texto muy conocido. Dios asegura que todo lo que sucede trabaja para el bien de quienes le aman y son llamados. Versículo 28. Es maravilloso pensar en esto, hermanos. Cuando realmente lo creemos y somos conscientes verdaderamente de eso, hermanos, no importa lo que suceda, porque la misma convicción de que nos ayuda para bien nos va a echar hacia adelante siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos también, podemos mencionar acerca de la predestinación y conformidad. Los creyentes son predestinados para ser conformados a la imagen de Jesús. ¡Qué maravilla! De todos los seres humanos que han venido a este mundo, en todas las eras de la historia de la humanidad, hermanos, los creyentes, los que son de Cristo, han sido predestinados para ser semejantes a Cristo. ¡Qué maravilla! ¿Qué obra tiene el Señor, hermanos, con aquellos que son o somos de Cristo? La gran obra de formar el carácter de Cristo en cada persona. Qué maravillosa obra, ¿verdad? Pero qué difícil a veces, ¿verdad? ¿Cuántos nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto nos hemos ido transformando o nos ha ido transformando el Señor? Podemos mencionar la justificación y glorificación irrevocables. Dios asegura el proceso desde la llamada hasta la glorificación final. Esto es algo maravilloso, hermanos. Romanos 29 y 30, ahí pueden encontrar eso. La justificación, la glorificación irrevocable. ¿Qué le parece eso? Esto da seguridad. Y de hecho, el versículo 38, 39 nos habla de una seguridad inquebrantable del amor de Dios. Nada en toda la creación, ni poderes, ni circunstancias pueden separar al cristiano del amor de Dios que es en Cristo. Nada ni nadie. Dios nos ama de tal manera, hermanos, que nada nos puede separar de Él. Su amor es incondicional. ¿Entendemos eso? Usted no se puede ganar el amor de Dios con nada. El amor de Dios es sin condición y eso es lo maravilloso. Podemos también mencionar la victoria garantizada. Los cristianos son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 37 lo menciona. Podemos hablar también, hermanos, de la intercesión del Espíritu, el cual nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra oración de cómo debemos pedir y en muchas otras cosas más. Así es que el capítulo 8, hermano, es algo maravillosamente rico, ¿sí? Que debe llevar a cada cristiano, a cada cristiana a tener una seguridad plena de la salvación que ha recibido en Cristo y que debe llevarlo también a la gran responsabilidad de vivir en este caso y en este contexto en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso leer, hermanos, el capítulo 8, meditar en el capítulo 8, pensando en esta idea o en esta declaración de los privilegios que tiene usted, que tiene su servidor, por el hecho de estar unidos con Cristo. Ahora vayamos al versículo 1. Dice, por lo tanto, esa frase, hermanos,
enlaza lo que el apóstol Pablo había dicho en el versículo 25, muy en especial, pero puede enlazar a todo lo que ha dicho en el capítulo 7, cuando se ve el apóstol Pablo miserable. ¿Recuerdan el capítulo 7 cuando habla del pecado que mora en mí? Amén. El apóstol Pablo está diciendo que por un lado en el capítulo 6 nos dice que hemos sido libres del poder del pecado. ¿Sí recuerdan? Dice que somos libres, nos ha hecho libres del poder del pecado. Pero interesantemente en el capítulo 7 nos dice que hay un problema, hay un residuo todavía de pecado en nuestra naturaleza. ¿Sí se dan cuenta de eso, hermanos? Sí hemos sido libres de manera legal, amén. Pero de manera real todavía tenemos problema con ese pecado. Hay un residuo del pecado en nuestra naturaleza. Por eso es que seguimos pecando. Y aunque no queremos pecar, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, es que lo que quiero hacer no lo hago, porque a la verdad yo quiero hacer lo que le agrada a Dios, pero hay una ley que se levanta contra mí en mis miembros que me lleva siempre a hacer lo que no quiero, y eso que no quiero es el pecado. Y entonces dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y entonces en ese contexto dice, por lo tanto, por eso que Cristo ha hecho para librarnos de todo lo que tiene que ver con las consecuencias del pecado. Por lo tanto, dice, ninguna condenación hay para los que son de Jesús. A ver, mediten eso, hermano, hermana. Ya la hicimos, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Ya la hicimos no porque seamos los más buenos. Somos pecadores. ¿Sí? Cada día yo no sé cuántos pecados cometo. Cada día. Han de ser muchos. ¿Sí? No porque seamos los más buenos o no porque seamos los más guapos, ¿verdad? Digo algunos. Otros están bien feyotes, ¿verdad? Así como su servidor. No por eso, hermanos, sino por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Así es que no tenemos mérito alguno para gloriarnos nosotros mismos. Debemos de dar gloria a Dios. Pero, hermanos, yo quiero pedirles que piensen en esa gran bendición, hermanos, porque ahora que le pertenecemos a Cristo, hermanos, ya no hay ninguna condenación. Y ese estado del creyente, hermanos, no desaparece. No es temporal, es eterno. No hay condenación. Gloria a Dios, ¿no? Dice el versículo, por lo tanto, esto enlaza lo que ya mencioné, dice, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son esos que le pertenecen a Cristo? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay aquí? Quiero que noten el versículo 29 al 30. Ahí menciona quiénes son los que le pertenecen a Cristo. ¿Sí? Versículo 29 y 30, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos, pues Dios, noten, pues Dios conoció a los suyos de antemano, nada más para empezar, hermanos, de antemano. Pablo dice en Efesios capítulo 1 que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios.
Dios nos conoció de antemano, desde antes que este mundo fuera formado, hermanos, Dios ya nos conocía. ¿Qué le parece? Y quiero que noten que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado la salvación, la libertad de la condena que había por el pecado. Dios ya la había establecido, ya la había pensado, ya la había acomodado, planeado desde antes de la fundación del mundo. No es un asunto de ahora, de este siglo, o desde el siglo primero. No fue un asunto cuando Dios crea a Adán y Eva. No, eso ya estaba desde antes, hermanos, establecido. ¿Quiénes son los que pertenecen a Jesús? Los que desde antes habían sido conocidos por el Señor. ¿Qué le parece? Todavía ni nacíamos, hermanos, y Dios ya sabía que íbamos a venir a este mundo en determinado tiempo, en determinado lugar, determinada fecha, etcétera, etcétera. Sí, ya sabía. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Él es omnisciente. Amén. ¿Quiénes son los que pertenecen a Jesús? Son los que fueron elegidos por Dios para que llegasen a ser como su Hijo. El versículo 29 sigue diciendo, hermanos, y los que eligió. Noten esa palabra, hermanos, qué maravilloso es el Señor. Los eligió para que llegasen a ser como su Hijo. No solo nos conocía desde antes de la fundación del mundo, sino que desde antes de la fundación del mundo nos eligió. Tú eres mío. Gloria a Dios. Amén. No es que nosotros hayamos elegido a Dios, hermanos. Nosotros siempre hemos querido correr delante de Dios. Él es el que siempre nos ha buscado. Y Él, hermanos, nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos de Él. A ver, piensen en eso, qué maravilla. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. ¿Quiénes son esos que pertenecen a Jesús? Son los que Dios llamó para que se acercaran a Él. Dios nos atrae, pero hay un llamado. Sigue diciendo el versículo 29. ¿Dónde está? Dice, de antemano los eligió para que llegasen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera hijo mayor entre hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¡Qué maravilla! En su debido momento, hermanos. Dios no se apresuró ni se tardó. Dios nos llamó a cada uno. Yo le decía al Señor, y lo he comentado, Señor, ¿por qué no me llamaste desde mucho tiempo antes? Yo les he dicho, me convertí a los 28, que me hubiera llamado, no sé, a los 12 o desde un principio. Le digo, ¿por qué no? Él solo sabe por qué. El hecho es que no se tardó, no se apresuró. En el debido momento que el hermano Alfredo iba a ser unido al cuerpo de Cristo, en ese momento exacto Dios irrumpió y dijo, órale. ¿No es maravilloso, hermano? Y así a cada uno de los que son de Cristo. ¡Qué maravilla! Dios nos conoció desde antes, Dios nos eligió desde antes y en su debido momento Dios nos llamó para acercarnos a Él. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por su benevolencia, hermanos, para con nosotros. ¿Quiénes son esos que pertenecen a Jesús, hermanos? Son los que Dios puso en una correcta comunión con Él. Son los que Dios santificó en la Reina Valera, es lo que dice. Y a los que llamó, a estos también justificó. Amén.
Es impresionante, hermanos, como la palabra de Dios nos dice, el versículo 30, dice: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Una relación correcta. Y como lo mencioné en la Reina Valera, dice: los santificó, los apartó, ¿sí?, para su gloria. Los apartó para que ellos y ellas formaran a su iglesia y dieran testimonio a este mundo perdido de la verdad, el evangelio de Cristo y todo lo demás. Qué glorioso, ¿no? Amén. ¿Quiénes son estos hermanos que pertenecen a Jesús? Son los que Dios les dio su gloria. Lo que dice al final del versículo 30, dice: los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Imagínense, hermanos, Dios nos ha glorificado en el Espíritu, y espérense, en el día del Señor seremos glorificados totalmente. Nuestro cuerpo será levantado, y entonces dice la palabra de Dios que seremos semejantes a Cristo para entrar a la eternidad juntamente con Él. ¿Por qué no le da un aplauso de alabanza, hermanos? Gloria al Señor. Los que pertenecen a Cristo, hermanos, es algo maravilloso. Y luego dice el versículo 1, dice: por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. No hay condenación. Ubiquemos esa parte del versículo. La palabra que aparece para condenación, hermanos, en el original es catacrima. Se refiere a una sentencia judicial adversa o castigo final por el pecado. Ya no hay condenación. Todo esto implica un veredicto de culpabilidad que antes tenía el creyente, el cristiano. Antes de ser llamado por el Señor, había, hermanos, un veredicto de culpabilidad. Podemos, por ejemplo, vamos a Romanos 3. Voy a ir rápido, hermanos, estoy en el capítulo 3, versículo 10, como dice la Escritura: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Y el versículo 23 dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, hermanos. Antes de ser recibidos por Cristo, hermanos, había condenación en nuestra vida. Había un veredicto. Amén. Todo ser humano es culpable de transgredir la ley de Dios. Todos hemos ofendido miles de veces al Dios santo, santo, santo. Amén. Había una sentencia, hermanos, por causa de nuestro pecado. Y esa sentencia es la muerte, condenación. Pero gloria a Dios, hermanos, porque ahora estamos en Cristo por su gracia. Amén. Todos hemos ofendido, hermanos, y nadie puede decir que no. Hay también en ello, cuando dice el escritor, no hay condenación.
aparte del veredicto de culpabilidad, había una sentencia, y la sentencia era muerte, separación eterna del Señor. Lo que cada ser humano merece, hermanos, por causa del pecado, es muerte. Es separación del Dios santo, santo, santo. Hablamos de muerte espiritual, hablamos de muerte física y hablamos de la muerte eterna. Amén. La sentencia era esa. Para los que ahora son de Cristo, era esa. Para los que no son de Cristo, sigue siendo la misma. ¿Sí? La sentencia es muerte, es condenación, es separación de Dios. Porque la muerte implica eso, separación. Están muertos espiritualmente hablando, ¿sí? Separados de Dios por su pecado. Están muertos espiritualmente porque no han sido llamados por Dios y porque no han obedecido, en muchos de los casos, el llamamiento que Dios ha hecho. Lo posponen para después, y para después, y para después. Hermanos, esto es grave. Amén. La sentencia, hermanos, la muerte espiritual, la muerte eterna está pendiente. La muerte física, pues a todos nos va a llevar o nos va a llegar. Pero la muerte eterna, que es separación también, porque Dios va a separar a los suyos de los que no son suyos. Y los suyos van a entrar ¿a dónde? A la vida eterna, el paraíso de Dios, y los que no son de Él van a ir a la condenación eterna. ¿Sí? La separación, hermanos, es impresionante. Había una deuda legal que pagar, hermanos. El castigo que la ley de Dios exige por nuestros pecados es muerte. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y luego Gálatas 3:10 dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley de Dios exige la muerte del que la infringe. Eso es lo que trata en el versículo 2 también, y en otros versículos del pasaje que estamos viendo. La ley de Dios, hermanos, exige la muerte del que lo transgrede o la transgrede. Y tan solo infringir un mandamiento de Dios, hermanos, se hace culpable de todos los demás mandamientos. ¿Sí? ¿Estamos? Es lo que enseña la palabra de Dios. Así es que, hermanos, los creyentes teníamos una gran deuda que pagar. Y los que no son creyentes todavía tienen una gran deuda que deben pagar, pero lo triste es que no podrán pagarla con nada. Porque esa deuda requería el pago perfecto, especial. Y ese pago era la sangre bendita de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ahora entremos a lo que son los privilegios de los creyentes. Ahora para los que son de Cristo, tomando como referencia ese primer versículo que dice que ya no hay condenación. Ahora, hermanos y hermanas, ¿saben qué? El veredicto oficial para usted y para mí, que es de Cristo, es inocente. A ver, haga de cuenta que estamos en una sala de juzgado donde el enemigo está presentando todos los cargos, ¿verdad? No, pues que el hermano Jesús hizo esto, Legalmente es culpable, porque sí es verdad. Y pueden presentar sus testigos. Y es verdad, hermano Jesús. Ya marchó.
Pero se presenta el Señor glorioso, el abogado y el juez al mismo tiempo, hermanos. Y dice, yo ya pagué por él. Así es que es culpable, sí, pero ahora por causa de mi sangre y mi sacrificio, él es inocente. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo podemos entender eso? Miren, me recorrió todo la bendición por todo el cuerpo. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Por eso es tan importante, necesario que entendamos la gracia de Dios. Porque si logramos entender esto, hermanos, no hay necesidad que nos estén exhortando a obedecer al Señor. No, es que yo entiendo que Dios por su gracia ha hecho todo eso. Yo estoy agradecido y quiero servirlo lo mejor posible. Sí, hermano. ¿No sería no culpable, inocente no porque sí pecamos? ¿No sería un veredicto no culpable? Pues en términos legales es lo mismo, ¿sí? Inocente, no culpable, absuelto, ¿sí? Pero lo maravilloso es eso, hermanos. Podemos entender que antes de recibir al Señor, de ser llamados por el Señor, hermanos, merecíamos lo peor. Es más, y no solo merecíamos lo peor, merecemos lo peor. ¿Sí? Merecemos lo peor. Pero por su gracia, hermanos, ahora estamos en una posición muy diferente. Así es que es algo precioso, hermanos, pensar en la gran obra que Dios ha hecho con nosotros. El veredicto ahora es no culpable, inocente. Gloria al Señor. Su sangre fue el pago que cubrió esa deuda. Somos declarados inocentes. De hecho, Colosenses 2:14 al 15 dice que el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿sí?, donde estaban escritos todos los pecados del hermano Jesús, todos los pecados, era un acta, yo creo que con unas 1000 hojas, hermanos. Pues esas 1000 hojas, cuando Cristo muere en la cruz, son clavadas en la cruz. Ya fue pagado, hermano Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora estamos hablando de que somos libres de la condenación, hermanos, y también esto implica una libertad de los requerimientos de la ley. La condenación era el resultado inevitable de intentar cumplir la ley por méritos propios, ¿sí? Algo que la naturaleza humana no podía lograr. Ningún ser humano, excepto Cristo Jesús, hermanos, cumplió toda la ley de Dios. Todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios, por lo tanto, ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y menciona eso porque lo menciona también el versículo 3 y en otros, el asunto de la ley, hermanos. Cristo nos liberó de la ley, no en el sentido de que no debamos cumplir la ley, sino que nos ha movido de un régimen de reglas externas, noten eso, al poder interno del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Cristo nos liberó de la ley, moviéndonos de un régimen de reglas externas al poder interno del Espíritu Santo, que nos capacita para cumplir la justicia de Dios, andando según el Espíritu y no según la carne. A ver, añádale eso, mi hermano, mi hermana. Hermanos, el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Qué maravilloso, ¿no? Romanos
3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie, porque nadie puede. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Es así? ¿Verdad? ¿Quién ha cumplido la ley de ustedes? Nadie. La ley exigía un pago también. Y ese pago es la muerte. Cristo nos ha liberado. Ahora vivimos no bajo la ley del antiguo régimen, sino ahora la ley del Espíritu Santo que habita en nuestro interior, el cual obra desde nuestro interior, guiándonos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, noten lo que hace el Espíritu, controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y luego dice, por lo tanto, permitid que la naturaleza pecaminosa les controle, lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. El versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino controlados por el Espíritu Santo. Versículo 10, la última parte dice, el Espíritu les da vida. Y luego dice también en el versículo 11, el Espíritu de Dios vive en ustedes, hermanos amados. No solo de manera legal nos ha liberado Dios, sino de manera espiritual y real lo ha hecho a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nuestro corazón, en nuestra vida. Desde dentro, desde nuestro interior, el Espíritu Santo obra poderosamente, fortaleciéndonos, transformando nuestra mente, fortaleciendo nuestra voluntad para que podamos decidir vivir en el Espíritu y no en la carne. Amén. Guiándonos para poder, hermanos, vivir en el Espíritu, agradando siempre al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Habita en nuestro interior, fortalece, guía, da poder para vencer la carne, glorificará inclusive nuestros cuerpos mortales en aquel día. Gloria a Dios. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo. Libre de la condenación del pecado, hermanos. Quiero mencionar también esto. Y aquí hay algo interesante. Irónico dice que Dios condenó al pecado en la carne a través del sacrificio de su Hijo, para que el castigo recayera sobre mismo. Noten, ahí hay algo bien interesante, hermanos. Que el pecado recayera sobre el pecado mismo y no sobre la persona. Esto significa, hermanos, que aunque la ley era débil por la carne, pues de eso habla también el capítulo 8, Dios usó el cuerpo físico de Jesús en la cruz para destruir el dominio del pecado, permitiendo que la justicia de la ley se cumpla en quienes viven según el Espíritu. Noten eso. Y aquí hay algunos puntos que son importantes mencionar. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Y lo que no podía hacer era derrotar el dominio del pecado. Y lo hizo mediante el sacrificio de Cristo. Amén. La ley demandaba pureza, santidad perfecta. Amén. Pero la ley nunca capacitó para que lograra el creyente vivir así. Amén. Y entonces Dios condenó al pecado, ¿sí?, y las consecuencias en la carne, para que los que vivimos en Cristo, los que vivimos en el Espíritu, que andamos en el Espíritu, ahora sí podamos satisfacer la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley, hermanos? Tiene 4 palabras. La ley del amor.
Amén. Ahora, Jesús tomó un cuerpo humano. Noten, aquí está un misterio impresionante y una declaración maravillosa. Jesús tomó un cuerpo humano igual al nuestro, ¿sí? Vulnerable al dolor y tentación, pero sin pecado. Él sirvió como sustituto y cargó con nuestros pecados. En la cruz, Dios, o Cristo en este caso, cargó con todos los pecados de la humanidad, hermanos. Todos los pecados de la humanidad, Jesús los llevó cuando estaba colgado en la cruz. Todos. Así es que por eso el Señor estaba tan angustiado. Por un lado, en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado, porque sabía que iba a cargar con todos los pecados del mundo, hermanos. Todos los pecados de todos los hombres que han transitado por este mundo. Imagínese usted, hermanos. ¿Le ha llegado a la conciencia cuando usted siente miserable? Yo sí, hermanos. Cada día. Por mis pecados. ¿Cuántos tengo? Y me siento mal. Imagínese que lleve el pecado de los que estamos aquí. ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo reaccionó el Padre, hermanos? Porque Él es santo, santo, santo. Se separó de Jesús. Nunca se había separado el Padre del Hijo. Nunca. Imagínense eso. Nunca. Se nos narra en la historia de la Biblia que el Padre se separó del Hijo. Nunca. Pero por causa de nuestros pecados, por causa de cargar nuestros pecados, el Padre se tuvo que retirar. Por eso dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cargó su pecado y cargó el mío y cargó el pecado de todos. Por eso es que dice la Escritura, hermanos, que Dios el Padre condenó el pecado en la carne. Cristo llevó en su cuerpo, hermanos, todos los pecados de la humanidad pasada, presente y futura. Dele un aplauso de alabanza al Rey de Reyes. El resultado, hermanos, de todo esto, hermanos, es que los creyentes ya no están bajo la condenación ni obligación de vivir conforme a la carne, sino que pueden vivir según el Espíritu, porque hemos sido libres de ese requerimiento de la ley. Ahora lo que nos toca es vivir en la ley del amor, la ley de Cristo. Por eso es que se puede cumplir. Recibe el fruto del Espíritu, en primera instancia es amor. Entonces podemos dar amor, ¿verdad que sí? Podemos dar amor si nos sometemos al Espíritu Santo. Podemos perdonar fácilmente, podemos amar a nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Y cuando vivimos así, hermanos, estamos cumpliendo todos los demás mandamientos, porque el mandamiento o todos los mandamientos se resumen en lo que encontramos en los evangelios. Amarás al Señor tu Dios, amar, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. ¿Sí? Dios nos ha capacitado para vivir así. No somos perfectos. Amén. Pero sí podemos llegar a amar de una manera sobrenatural a nuestros semejantes, mayormente a nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo interesante, hermanos, es que esta obra maravillosa es de Cristo. Cristo nos ha el poder del pecado y de la muerte. Cristo
nos ha imputado la justicia que consiguió en la cruz. Ya no hay condenación para los que son de Cristo. Ahora, veamos el estado espiritual. Estar libre de condenación significa pasar de un estado de muerte y separación a uno de vida y paz bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. El estado espiritual viene por estar en Cristo, hermanos. Libre de condenación, habituado y guiado por el Espíritu Santo, adoptado como hijo de Dios, como hija de Dios, teniendo una vida de paz, una vida de su herencia eterna, una vida segura porque está completamente convencido de la resurrección final. Amén. Somos libertados del estado de muerte en el que nos encontrábamos antes de haber sido salvados. Cristo nos ha hecho libres. Gloria al Señor. Ahora comento brevemente del versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado y lleva a la muerte. La ley del Espíritu de vida, hermanos, es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vida de sus hijos y de sus hijas. Amén. La ley del Espíritu de vida tiene que ver con eso, con la operación poderosa del Espíritu en cada uno de nosotros. Se trata precisamente de lo opuesto a la ley del pecado y de la muerte. Así como la ley del pecado produce muerte, del mismo modo la ley del Espíritu de vida produce vida y libertad. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Maravilloso. Es por medio de Cristo, hermanos. Todo eso que se ha mencionado es por medio de Cristo. Es la base o se basa en los méritos de su expiación y por medio del poder vivificante de la unión con Él. Cristo cumplió la ley de Dios, hermanos. Vivió sin pecado. Tomó nuestro lugar en la cruz, se hizo. Cargó con nuestros pecados, murió en la cruz, resucitó al tercer día, logró aplacar la ira de Dios, consiguió la justicia de los creyentes, envió al Espíritu Santo, santificó a los suyos, los capacitó para enfrentar el pecado, para hacer morir las obras de la carne y los glorificará en la resurrección y les dará vida eterna por siempre. Maravilloso Señor, maravillosa obra. Ahora quiero concluir. Hermanos, los que pertenecemos al Señor Jesucristo. Los creyentes, hermanos, viven bajo un peso constante de culpa y autocondenación. Este mensaje celebra la libertad total que la cruz nos otorga. Cristo cargó con nuestros pecados, se abolió la condenación nuestra. Ahora vivimos bajo la gracia y bajo la dirección y poder del Espíritu Santo. Nuestra conciencia debe estar en paz. Nuestra seguridad de salvación debe ser ciertísima en nuestro corazón, porque Cristo es el que hace posible todo esto. Nosotros no. Los que somos de Cristo ahora tenemos la gran responsabilidad de vivir en el Espíritu y a través del Espíritu hacer morir las obras de la carne. Amén. Este mensaje, hermanos, es para decirle a usted que debe hacer a un lado las dudas o el temor. Mencionaba yo, creo que fue el viernes en esta ocasión,
hermanos, hermanas en diferentes o en todas las congregaciones que viven siempre con el temor de que, ay, es que yo no sé si soy salvo o no soy salvo, es que yo no sé si viene Jesús me quede o esto, lo otro, yo no sé. Hermanos, este mensaje debe dar, amén, debe darle seguridad de su salvación y debe ser libertado de esa duda. Porque la liberación, hermanos, también, y de hecho de ahí comienza, abarca con ser libres de la culpa. ¿Sí? Ser libres de la culpa. Somos culpables, sí, pero por la gracia de Dios hemos sido declarados inocentes, sin culpa. Debe ser libre de ese temor, de esa duda, para que no se detenga en su crecimiento y en su relación con Dios y con la iglesia. Amén, amén, amén. Queda, hermanos. Otra vez yo decía, hermanos, ya la tenemos hecha. Gracias a Dios. Pero lo que queda ahora es vivir en el Espíritu, hermano. El capítulo 8 habla de ello. ¿Sí? Dejemos de pensar en las cosas de la carne. Porque los que piensan según la carne, viven como la carne, según la carne. Porque tal es tu pensamiento en tu corazón, así eres. Dejemos eso ya, hermano. Y pensemos en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Se ha puesto a pensar? Las cosas del Espíritu. Pues es todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, la santificación moral progresiva, el crecimiento espiritual. Todo eso, hermanos, el reino de Dios, todo eso es pensar en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Y los que piensan en las cosas del Espíritu de manera natural, pero también sobrenatural, vivirán en el Espíritu. Así nos ha diseñado Dios. Nuestros pensamientos dan a luz nuestra conducta. ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra gran responsabilidad. Lo otro ya está, hermanos. Hemos sido librados de la condenación. Amén. Gloria a Dios. Ahora tenemos la gran responsabilidad de vivir en el Espíritu. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Ahora quiero decirle a usted que todavía no es de Cristo, que tiene una gran necesidad de ser libre de esa. ¿Sí? De verdad, la condenación llegará sin duda. Y parte de ella la experimentará estando en este mundo. Y en la eternidad mucho más. Hay una gran necesidad de ser libres de esa condenación. La condenación es separación de Dios. La condenación es ser lanzado al lago de fuego. La condenación es ser condenado, hermanos, y estar en el infierno por los siglos de los siglos. Así es que yo le invito, usted que todavía no es de Cristo, ¿verdad?, que se rinda a Él, que se rinda a Él. Es lo mejor que puede hacer, es la más grande decisión de su existencia. No es un juego, hermanos. Gente que nos acompaña, que todavía no es del Señor, no es un juego. Porque si fuera un juego, ¿usted cree que Cristo dejaría su trono de gloria y vendría como hombre a morir en una cruz? No es un juego. Es algo muy serio. Así es que si usted todavía no es del Señor, la invitación es para que hoy diga, yo quiero ser de Cristo. Vamos a orar. Y mientras oro, tanto unos como otros, cristianos y no cristianos, tome la palabra que ha recibido hoy, pongámosla en balanza, meditemos cómo estamos viviendo, seamos agradecidos,
seamos libres de toda culpa, de toda duda, estamos seguros en Cristo, pero pidámosle al Señor que nos dé más fortaleza para vivir en el Espíritu. Y los que todavía no son del Señor, yo espero que el Espíritu Santo, pues así es, siempre está obrando, ahora sí lo llame en su corazón. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos y te glorificamos. Gracias por